Nuestro objetivo es dar una visión general del origen, desarrollo y resolución. Es solo un esbozo de las historias de la humanidad. No pretendemos analizar ni explicar los hechos, sino tan solo narrarlos con el detalle suficiente para dar una visión de conjunto de cómo ha evolucionado la cultura humana. Agradecemos toda corrección que se nos haga llegar. Hola a todos, y bienvenidos a nuestro canal Culturarte, donde hoy exploraremos uno de los capítulos más oscuros y fundamentales de la historia de los Estados Unidos, las leyes de Roe. Estas leyes no solo moldearon la vida cotidiana de millones de afroamericanos durante casi un siglo, sino que también establecieron un sistema de segregación racial que dejó cicatrices profundas en el tejido social del país. Hoy nos adentraremos en el contexto histórico que dio origen a estas leyes, entenderemos su contenido y aplicación, y analizaremos las repercusiones que tuvieron en la vida de las personas. Desde la lucha por la igualdad hasta los logros del movimiento por los derechos civiles, recorreremos un camino que nos ayudará a comprender cómo las sombras del pasado aún influyen en el presente. Las leyes de Roe fueron un conjunto de normativas estatales y locales en los Estados Unidos que se promulgaron a partir de la década de 1870 y estuvieron en vigor hasta la década de 1960. Estas leyes institucionalizaron una forma de segregación racial que legalmente separaba a los afroamericanos de los blancos en casi todos los aspectos de la vida pública y privada. El nombre Roe proviene de un personaje de una canción y baile minstrel de la década de 1830 que representaba estereotipos racistas sobre los afroamericanos. A continuación, se detalla el contexto histórico, el contenido de las leyes, su aplicación y las repercusiones de la segregación impuesta por estas leyes. Contexto histórico. Tras la Guerra Civil, 1861 a 1865, y la abolición de la esclavitud con la 13ª enmienda 1865, los Estados Unidos vivieron un breve periodo conocido como la Reconstrucción, 1865 a 1877. Durante esta época, el gobierno federal intentó integrar a los afroamericanos liberados en la sociedad del sur. Se aprobaron la 14ª enmienda 1868, que otorgaba ciudadanía a todas las personas nacidas en los Estados Unidos, y la 15ª enmienda 1870, que garantizaba el derecho al voto sin importar la raza. Sin embargo, estos avances generaron una fuerte reacción por parte de muchos blancos del sur, que buscaban restaurar la supremacía blanca. A finales de la década de 1870, con el fin de la reconstrucción y la retirada de las tropas federales del sur, los estados del sur comenzaron a promulgar leyes que codificaban la segregación racial. Estas leyes, conocidas como leyes de Roe, se basaban en la idea de separados pero iguales, un concepto que fue ratificado por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Wu-No-Ube-In en 1896. Las leyes de Roe afectaron todos los aspectos de la vida diaria. Entre los ámbitos más significativos de segregación se encontraban: transporte público, los afroamericanos debían sentarse en secciones separadas en trenes, autobuses y tranvías. En muchos casos, las instalaciones para negros eran de peor calidad. Educación, las escuelas para niños negros eran notablemente inferiores en términos de infraestructura, recursos y financiamiento en comparación con las escuelas para niños blancos. Lugares públicos, los afroamericanos no podían utilizar las mismas instalaciones que los blancos en restaurantes, teatros, parques, hoteles y baños públicos. Incluso los bebederos y las ventanas de servicio estaban segregados. Trabajo, las oportunidades laborales para los afroamericanos eran limitadas y generalmente se restringían a trabajos de baja categoría y mal remunerados. A menudo, los contratos laborales y los sindicatos excluían a los trabajadores negros. Vivienda, existían barreras legales y prácticas que impedían a los afroamericanos comprar o alquilar viviendas en barrios blancos. Se establecieron códigos de zonificación y pactos restrictivos que reforzaban esta segregación. Matrimonio y relaciones, el matrimonio y las relaciones sexuales entre blancos y negros estaban prohibidos en muchos estados. Sistema de justicia, los afroamericanos enfrentaban una justicia desigual, con jurados compuestos exclusivamente por blancos y penas más severas para los mismos delitos que los blancos. Además, el acceso a la representación legal era muy limitado. La implementación y el mantenimiento de las leyes de Roe fueron reforzados mediante una combinación de intimidación, violencia y terror. Organizaciones supremacistas blancas como el DIN utilizaron el miedo y la violencia para mantener a los afroamericanos subyugados. Los linchamientos eran tristemente comunes y se usaban como una herramienta de terror para disuadir cualquier desafío al statu quo.
Además, la segregación fue respaldada por una serie de mecanismos legales y políticos diseñados para privar a los afroamericanos de sus derechos civiles. Entre estos mecanismos se encontraban impuestos al voto y pruebas de alfabetización. Estas prácticas estaban diseñadas para impedir que los afroamericanos ejercieran su derecho al voto. Los impuestos al voto requerían que los ciudadanos pagaran una tarifa para votar, mientras que las pruebas de alfabetización exigían que los votantes demostraran habilidades de lectura y escritura, que eran aplicadas de manera arbitraria y discriminatoria. Cláusulas de antiguos electores. Estas cláusulas permitían votar solo a aquellos cuyos antepasados habían tenido el derecho de voto antes de la Guerra Civil, excluyendo así a la mayoría de los afroamericanos. Gerrymandering racial. La manipulación de los distritos electorales se utilizó para diluir el poder de voto de los afroamericanos. A pesar de la opresión, los afroamericanos y sus aliados blancos no cesaron en su lucha contra la segregación y por los derechos civiles. Durante las primeras décadas del siglo XX, surgieron organizaciones como la NAACP, Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, que trabajaron para desafiar legalmente las leyes de casos judiciales como el de V. Irving en 1954, en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación en las escuelas públicas, fueron hitos importantes en esta lucha. La década de 1950 y 1960 fueron testigos de un movimiento de derechos civiles aún más activo y visible, encabezado por figuras como Dewey, Yigo y Min, y Nidun, y muchas otras personas valientes. Las protestas no violentas, los boicots, las marchas y la desobediencia civil se convirtieron en herramientas poderosas para desafiar la segregación. El movimiento por los derechos civiles logró avances significativos con la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos de Voto de 1965, que finalmente desmantelaron la estructura legal de las leyes de El legado de las leyes de sigue siendo visible hoy en día. Aunque la legislación de derechos civiles de las décadas de 1960 y 1970 desmanteló oficialmente la segregación, los efectos a largo plazo de décadas de discriminación institucional han perdurado. La desigualdad racial en educación, vivienda, empleo y justicia sigue siendo un problema en los Estados Unidos. El reconocimiento de la historia de las leyes de es crucial para entender las profundas divisiones raciales que persisten en la sociedad estadounidense. A través de la educación y la conmemoración de esta historia, es posible seguir trabajando hacia una sociedad más justa e igualitaria.